La enseñanza agropecuaria. Cuenta la historia que el 6 de agosto de 1883, en la provincia de Buenos Aires, tuvo lugar el primer dictado de clases relacionadas con las ciencias agropecuarias. Fíjense, 1883, hace 140 años. Ese día se fundó la primer escuela de agronomía y veterinaria en el predio Santa Catalina de Lavallol, Lomas de Zamora. Fue el primer lugar del país donde se dictaron estudios de ciencias agropecuarias en Argentina. La proyección de la Escuela Nacional de Agronomía, luego en la década de 1870, derivada de la quinta agronómica propuesta por Domingo Faustino Sarmiento en 1852, la cual, si bien no incluía la enseñanza pecuaria, formaba peritos y capataces agrícolas. Del mismo modo y con anterioridad, también se encuentra la creación en 1823 de la Escuela de Agricultura Práctica y Jardín de Aclimatación dispuesta por Bernardino Rivadavia. Estamos haciendo un poco de historia con respecto a esta fecha que me toca muy de cerca. Luego, inclusive, en realidad, diversos historiadores afirman que mucho tiempo antes, Manuel Belgrano, mi querido Manuel Belgrano, a quien mencionamos ya en este programa, en su día, el 20 de junio, que habíamos dicho que fue un pionero de lo que era el tema de la industria y la producción agropecuaria, la protección del ambiente. Manuel Belgrano ya había señalado que una de las causas a la que atribuía el poco producto de las tierras y por consiguiente ningún adelantamiento del labrador es porque no se mira la agricultura como arte que tenga necesidad de estudio. Fíjense lo que decía Belgrano, ¿no? De esta manera fue este prócer quien tuvo también la visión de impulsar la enseñanza agropecuaria en todos los niveles, en todos sus niveles. En 1905, cuando Joaquín González fundó la Universidad Nacional de La Plata, se comenzó a dictar la carrera de agronomía en educación superior, tomando el legado de escuela. Actualmente, desde 1985, en nuestro país existe una asociación universitaria de educación agropecuaria superior, AUDEAS, por sus siglas, entidad que agrupa a las instituciones universitarias oficialmente reconocidas en la República Argentina, las facultades, las escuelas de agronomía y veterinaria, los departamentos, los institutos de investigación, que hay muchos hoy en día, que ofrecen enseñanza superior agropecuaria y o forestal, y que han cumplido con su adhesión. En su estatuto, AUDEAS, esta Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior, que fue creado en 1985, tiene entre sus fines promover la colaboración de las instituciones afiliadas, es decir, la interrelación entre las diferentes escuelas, institutos y universidades dedicadas a esta área, ¿no? Asesorar en problemas de política educativa y en problemas relacionados con la organización, planeamiento y administración de la enseñanza, formación y perfeccionamiento del profesorado, actualización de planes de estudio, todas estas cuestiones educativas y la legislación para el reconocimiento de estudios y títulos. Promover la enseñanza para graduados de ciencias agropecuarias y forestales de la República Argentina. Promover y facilitar el intercambio permanente entre las instituciones adheridas a toda formación correspondiente a estos aspectos y a docentes y científicos, incluyendo los planes de investigación y sus resultados, ¿no? Los resultados de las investigaciones. Promover la integración de planes de investigación y desarrollo a nivel regional y nacional entre las entidades miembros, etcétera. Todas estos objetivos, que forman parte del estatuto de esta asociación, todos estos fines que persigue, más que nada es para poder fomentar el estudio de las ciencias agropecuarias, ¿no? Luego de la sanción de la Ley Nacional de Educación Técnico-Profesional, la educación agraria sigue tal vez sorteando los desafíos para que se reconozca la importancia de esta formación en el desarrollo productivo del sector agroindustrial, atendiendo a la diversidad del territorio y en el camino a la soberanía alimentaria. De esto también hablamos en alguno de los programas de IBIPITA, sobre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Ahora voy a mencionar un poquito. En esta fecha se estableció en nuestro país desde el año 1959
en forma simultánea con el Día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario esta fecha, ¿no? Para conmemorar los estudios y la enseñanza agropecuaria. Porque justamente hace referencia a este primer día en el que se dictaron clases con respecto a este tema, ¿no? Que tuvo lugar en esa Escuela de Agronomía y Veterinaria en la provincia de Buenos Aires. Yo tuve la oportunidad de estudiar las dos carreras. De una ya terminé hace muchos años, soy ingeniera agrónoma desde el año 2005, fines del 2004. Era muy joven cuando me recibí y yo recuerdo haberme enamorado de mi carrera desde el primer momento. Como todo estudiante tuve altos y bajos en el sentido de decir, bueno, a mitad de carrera por ahí me preguntaba si realmente era lo que quería, si no me había equivocado. Pero lo que más recuerdo y me quedó grabado patente en el recuerdo de esos años de estudio es que cuando comencé a estudiar el suelo, para rendir, ¿no?, una materia que se llama edafología en agronomía, recuerdo que empecé a ver el suelo, viajaba, por ejemplo, no sé, cuando iba en la ruta y miraba al costado y veía la banquina y veía esa tierra roja de acá de Misiones y muy parecida a la del noreste de Corrientes, que también es muy parecida a la nuestra. Y después, por ejemplo, si viajaba por otra provincia que tenía el suelo más arenoso, o mismo dentro de Misiones otros tipos de suelos como los que se encuentran más hacia el centro o más hacia el oeste, por ahí por la zona de San Ignacio y demás, que es la famosa arenisca. Y decía, qué impresionante cómo, o sea, lo que me llamaba la atención era la forma en que uno por ahí, a veces sin saber, ignora todo lo que tiene un suelo, por ejemplo. Empecé a ver el suelo de una manera diferente y eso me acuerdo que me había llamado mucho la atención en ese momento, en el sentido de decir, bueno, yo ahora que sé todo lo que hay adentro del suelo, sé la importancia que tiene. ¿Y por qué cuento esto? Porque se conmemora este día y siempre se le saluda a los ingenieros, agrónomos y también a los médicos veterinarios. Y por ahí no se sabe por qué, simplemente es el día y bueno, el veterinario que por ahí tiene una clínica y se dedica a animales pequeños, entonces la gente está muy agradecida porque suelen salvarle la vida a muchos pacientitos y las personas hoy en día consideran a los animalitos que viven en la casa como parte de la familia, lo cual me parece fantástico y maravilloso. O tal vez, bueno, también le saluden a los veterinarios que van a los campos, ¿no?, que se dedican a animales grandes, y también a los ingenieros que consultan o que conocen amigos y demás. Y está buenísimo que así sea, pero lo que digo es que a veces no sabemos por qué celebramos ese día. Nuestro país es un país que prácticamente vive del campo. En algún momento de la historia fuimos considerados el granero del mundo. Y ese término a mí me hace ruido siempre, a ver, en el buen sentido, pero pensando cómo estamos por ahí hoy o cómo está el campo hoy, me duele. ¿Y por qué digo esto? Porque el campo, como lo dije varias veces, es el sustento de la urbanidad, de las urbes, ¿no?, de las ciudades. Las verduras, los derivados de animales como por ejemplo los lácteos, el huevo, incluso, no sé, los productos que tienen harina y demás que encontramos en las góndolas de los supermercados no nacen ahí, no se originan ahí. Se originan generalmente bastante lejos, no acá en nuestra zona porque vivimos cerca del campo, pero en ciudades muy grandes, en grandes urbes, el campo está alejado de la ciudad. Entonces, esos productos que encontramos en las góndolas a diario, por los cuales a veces ni siquiera agarramos el paquete y leemos qué tiene y demás, ¿no?, se originan en un lugar lejano de esa góndola donde vamos a seleccionarlos. Y esos productos conllevan el esfuerzo diario, cotidiano, de 365 días al año de productores, de campesinos, de ingenieros, de veterinarios, de técnicos, que todos los días colaboran y facilitan que todos los demás
puedan tener, o sea, que toda la sociedad y todas las comunidades puedan tener alimentos sanos, alimentos seguros. Y el campo es hermoso, es maravilloso, es el origen de la alimentación, con lo cual eso ya lo hace un montón, pero también es una actividad o una vía que conlleva un poco de sacrificio. Por ejemplo, las personas que trabajan en el campo no es que solamente van, siembran, trasplantan y cosechan. En el medio pasan 1000 cosas. El riesgo que implica producir en por ahí grandes cantidades o incluso en superficies pequeñas es un montón, son muchos los riesgos. También se lucha, o no lucha, porque lucha es una palabra muy fuerte, pero hay que estar también contemplando constantemente y teniendo en cuenta y en consideración las condiciones del clima, que también varían y vienen cambiando hace un tiempo, de un tiempo a esta parte el clima ha cambiado mucho. Como esto que nos pasa, ¿no? Ahora que estamos a 3 de agosto y tenemos temperaturas incluso más elevadas que las primaverales a las que por ahí estábamos acostumbrados. Heladas, granizos, vientos fuertes que por ahí a veces diezman los cultivos o las estructuras, las instalaciones que por ejemplo sostienen, no sé, el almácigo donde se siembran las semillitas, que son esas plantitas bebés que tienen que germinar para después poder transformarse en una planta, para que esa planta luego produzca un fruto o hojas que después consumimos. Es una vida muy sacrificada la del campo. Es muy bella y la mayoría de las personas coincidimos en que la gente de campo es más tranquila, tal vez habla más despacio, más pausadamente, en menos volumen, porque en el campo no hay tanto ruido más allá que el ruido de las aves, de los animales, del viento que golpea por ahí las hojas de las plantas y demás. Y el campo es parte del ambiente como también lo son las ciudades, pero es lo más parecido que tenemos a la naturaleza, ¿no? Es la naturaleza, un poco modificada por la mano del hombre, pero no deja de ser naturaleza. Y está bueno entender la importancia de que exista la formación en ciencias agropecuarias, porque la formación tanto de agrónomos, tanto ingenieros como técnicos, de veterinarios, tanto los que son zootecnistas o los médicos veterinarios, es fundamental para la producción de alimentos saludables, alimentos seguros para las personas. Los agrónomos se encargan de que las plantas lleguen a su fin, desde esa semillita que uno siembra o desde ese injerto que se hace o esqueje que se produce en un vivero, en un invernáculo, hasta una planta que produce frutos o que produce más semillas para obtener aceites, por ejemplo, o que produce hojas, como en el caso de la yerba mate, que podemos consumir en diferentes tipos de infusiones, como el mate cocido y demás, ¿no? En el medio, el ingeniero se encarga de la sanidad de esas plantas, de cuidar, de proteger y cuidar el suelo, que es quien permite que podamos alimentarnos, de estar teniendo en consideración esto que les decía del clima y demás. Por otro lado, los veterinarios, los zootecnistas, los técnicos que están en relación más con la producción animal, se encargan de la sanidad de esos animales, de que esas madres puedan producir terneros, por ejemplo, o crías sanas que lleguen a buen término, que no se enfermen que no se enfermen con enfermedades que tengan la posibilidad de transmitirse al hombre a través del consumo de la carne o de los derivados y demás cuestiones, de producir leche para producir queso después y todos los derivados. Y también es una vida sacrificada esa, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en los tambos la gente amanece como a las 3 de la mañana más o menos, porque hay que empezar el ordeño temprano, porque hay que hacer una recorrida, revisar las vacas. En las épocas en las que, por ejemplo, se da el nacimiento de los animales, hay que estar atentos a que no haya ninguno que esté, o sea, a que estén todos bien y que no haya ninguno por ahí que tenga, no sé, alguna infección incipiente, algún golpe, porque todo eso deriva en que el alimento, el producto después que se produce a través de esos animales, sean malos, digamos.
Entonces, entender esto, ¿no? Que el 6 de agosto, que es el Día de la Enseñanza Agropecuaria, y se fue modificando por ahí el nombre, se fue conociendo más de por qué el origen, porque, qué sé yo, antes cuando yo estudiaba agronomía decía, bueno, es nuestro día, decía, ¿no? Un poco, con un poquito de soberbia, si se quiere. Pero no entendía por qué, de dónde venía el origen. Por eso les quiero transmitir esto. Entender que el origen es la enseñanza agropecuaria, la importancia de poder capacitar profesionales que estén encargados de producir alimentos sanos para toda la sociedad, y la importancia que tiene esto, y de que estos profesionales se formen también en su cabeza y tengan el sentido de sustentabilidad y de sostenibilidad entendidos como aquellos principios que promueven la conservación del ambiente natural, del suelo, de evitar la contaminación de las aguas y del aire, porque todas estas actividades, como la mayoría de las actividades humanas, contaminan, pueden reducir las calidades ambientales de estos diferentes ambientes en los que se producen los alimentos, y pueden incluso hasta destruir ambientes, ¿sí? Si no cuidamos el suelo, las aguas que consumen los animales de producción y las aguas de riego para los cultivos, si no cuidamos la vegetación que existe en los campos, más allá del pasto que es para las vacas exclusivamente, dejar mogotes de árboles para que esos animales también tengan sombra, para que no pasen tan mal, por ejemplo, en momentos de mucho calor, porque eso hace que se reduzca la producción, por ejemplo, y todos estos detalles así que hablamos en general bastante en este programa con diferentes colegas y profesionales y demás, son muy importantes. Por eso quería contarles un poco la historia del Día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario, que es el Día de la Enseñanza Agropecuaria en Argentina, un país que es tan del campo y que a veces duele ver cómo el campo sufre, cómo no se valora ese esfuerzo que todas las personas que trabajan en el campo se profesionalizan para hacerlo bien, y a veces cuesta tanto, y a veces encima por ahí se complica la economía porque no hay muchos impuestos y hay muchas, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, las retenciones, que esto no es para hablar así por arriba nomás, ni decirlo así de manera liviana, ni mucho menos. Tal vez sea para otra charla y mucho más profundo, pero sí considerar ese día como un día súper importante para la Argentina, no solo para los profesionales de las ciencias agropecuarias o de la educación agropecuaria. Es un día importante para todo el país, porque Argentina es un país del campo y es un país que en su momento se convirtió en el granero del mundo, o sea que no solo alimentaba a argentinos, sino que alimentaba a otras naciones también. Y hoy en día no sé si podemos decir lo mismo, lamentablemente. Así que como profesional de la agricultura, profesional del campo, primero que todo quiero desearles para el domingo que pasen bien todos aquellos que están en relación a las ciencias agropecuarias, a la enseñanza agropecuaria, los docentes, los alumnos, los chicos que están estudiando agronomía o veterinaria, que no aflojen, que son carreras por ahí difíciles, que son carreras largas, que a veces uno a mitad de la carrera se pregunta, ¿es esto lo que quiero? Porque es tan largo y tantas horas hay que dedicarle a leer muchos libros y artículos y papers que se actualizan todo el tiempo y demás cuestiones, y a veces uno estudia un montón y sale mal en una materia y eso te bajonea, pero no. Chicos, estudiantes de agronomía y de veterinaria, sigan adelante. Ustedes tienen en sus manos una tarea fundamental que es la de producir alimentos seguros para todo un país. Y también la de salvar la vida de los animalitos, ¿no? Que son compañeros de las personas que conviven con ellos, que convivimos, porque creo que todos tenemos animalitos de compañía. Y también a los productores agropecuarios que también abren las puertas, las tranqueras de sus chacras para que los profesionales puedan ir no solo a trabajar y obtener de ahí su trabajo y su sustento, sino también experiencias, ¿no? Porque a veces los ingenieros agrónomos y los veterinarios llevamos a cabo experiencias, como les decimos ensayos, ¿no? Técnicos donde probamos por ahí productos, ciertas técnicas para mejorar justamente todo esto, para promover las buenas prácticas agrícolas y ganaderas, por ejemplo, y los productores se prestan para eso y cumplen con las exigencias que por ahí les decimos los técnicos y demás, así que para ellos también es un saludo para este fin de semana, para este
domingo. Y bueno, y dejar un mensaje, ¿no? Tener en cuenta esto. Ustedes acuérdense que cada vez que van al supermercado y en las góndolas ven diferentes productos, piensen si esos productos no vienen del campo. Creo que casi todo lo que compramos proviene del campo. ¿Cómo la frutera maravillosa, colorida y súper primaveral que tenemos en la radio, acá en el estudio de Social Club. ¿Qué es de quién? De Autoservicio El Polaco, que está en Alvear 1177, que es mini mercado, verdulería, productos caseros, que también provienen del campo, que tiene el siguiente teléfono al que pueden contactarse para hacer pedidos, el 3758 50 68 57, y que recuerden también que los sábados tienen una promoción con tarjetas del Banco Nación donde van a obtener un 35% de reintegro. Así que para honrar el campo y todo lo demás, celebren el domingo, saluden a quienes tengan que saludar. Recuerden que todos los alimentos que obtenemos a diario son gracias al campo y a que hay mucha gente trabajando en eso. Y recordemos y tengamos memoria en las próximas fechas que se aproximan de que un día Argentina fue el granero del mundo y que ojalá podamos volver a hacerlo.